Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en un clásico video de backtesting donde vamos a ver las diferentes oportunidades que se nos presentaron para operar durante los primeros 3 días de esta semana. Empezamos con nuestro análisis del día lunes 20 de mayo del 2024 trabajando en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Aquí ustedes pueden ver el horario en el cual vamos a estar trabajando y sus respectivas equivalencias. Les muestro el gráfico del día lunes, ustedes pueden ponerle pausa, tienen algunos segundos para marcar dónde habrían tomado sus operativas y también no se olviden que pueden compartirlo en el Discord. Muy bien, ahora vamos a ver dónde he identificado yo las oportunidades para operar. Ok, quizá estos días, esta semana ha estado el mercado bastante complicado, el contexto en ocasiones no genera buenas oportunidades para operar, pero en otras ocasiones podemos aprovechar un poco. Lo importante aquí es tener paciencia y esperar a que el mercado desarrolle esas oportunidades, esperar a poder identificarlas. Empezamos nuestro análisis aquí donde se encuentra esta línea de color azul. Y al principio pues obviamente no tenemos mucha información para operar, el precio está cruzando la EMA, se mueve un poco hacia abajo, pero en realidad en estas 3 velas no tenemos suficiente información ni para operar una continuidad ni para operar una compra. Esta vela alcista, algunos la pueden ver como una especie de vela que rompe el 50% de la vela anterior, pero estamos operando contra una tendencia bajista, entonces necesitamos ver más fuerza, por ejemplo que esta vela haya envuelto a la vela previa, entonces no compramos. La siguiente pues obviamente es una vela débil, no puede romper este soporte, no vendemos. La siguiente es una vela alcista pero no pasa la EMA, tiene mecha en la parte superior, envuelve a la vela anterior pero no pasa la EMA, entonces no vamos todavía a ejecutar una compra o una venta. Esta otra vela es bajista y nos está mostrando bastante fuerza por este rechazo que tuvo el precio, es decir, una especie de ruptura falsa de la EMA. Nos muestra fuerza bajista pero se encuentra bloqueada por esta área de soporte y esta otra, entonces si en realidad hubiera fuerza bajista hubiera roto esos dos niveles, así que no operamos. Si somos arriesgados pues podríamos buscar una compra, en este caso pues simplemente esperamos un poco más. Esta otra vela es alcista pero de nuevo no puede pasar la EMA, esperamos, esta vela tiene mucha mecha en la parte superior, esperamos. Después se forma esta otra vela donde podríamos buscar una compra, apoyados por ejemplo en estas puntas de mechas. Entonces podemos esperar que la siguiente vela retroceda, rechace, retroceda y agarramos ese punto de entrada, ahí hubiéramos podido ganar la operativa. Pero también considero que es un poco peligroso porque es una vela bastante grande, triple formación alcista, justo se detiene cerca de un área de resistencia, podría llegar a ser una ruptura falsa, así que está bien que esperemos. Lo que podemos hacer también es esperar a que esta siguiente vela termine y como termina justo retrocediendo a la zona de resistencia rota, podríamos comprar en la siguiente vela. Aquí en este caso yo no he marcado ninguna de las dos operativas porque ciertamente es un poquito más peligroso de operarlo, entonces simplemente esperamos por más información. Luego de esta vela alcista tenemos un retroceso y con esto se nos forma un conteo de velas. Vela bajista seguida de alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, bajista, podemos comprar en la siguiente vela buscando allí una operativa esperando que el precio continúe con el movimiento alcista, puesto que hemos visto que está subiendo con bastante fuerza. Aunque, mucho ojo aquí, está subiendo con fuerza pero no con suficiente determinación porque tenemos retrocesos muy seguidos, así que tenemos que sospechar que a lo mejor el precio evolucione a un rango pronto. Ah, sí, se me olvidaba, hablando de rangos. Tenemos acá una resistencia y tenemos acá un soporte. Como la EMA ha sido partida, o ha sido rota, mejor dicho, en 2 ocasiones, acá y acá, significa que podemos estar en un rango. Entonces por eso es que tampoco he marcado esta continuidad, porque en realidad el precio aquí podría moverse hacia abajo para continuar creando la estructura de rango. Entonces por eso no he tomado estas operativas y he decidido esperar una situación un poco más clara. Obviamente hasta aquí arriba ya había subido más el precio, entonces es más favorable buscar esas compras. Acá el precio trata de subir, pero tiene mucha mecha en la parte superior y no puede romper la resistencia, no hacemos nada. Acá el precio intenta bajar creando una estrella de la tarde, pero obviamente estamos bloqueados por toda esta zona y tiene mucha mecha en la parte inferior, no hacemos nada. Esta vela es alcista pero tiene demasiadas mechas sin ser rotas, no hacemos nada. Esta vela es alcista y logra romper las resistencias, incluso logra romper lo que sería este pequeño nivel de acá, lo logra romper con un poco de cuerpo. Alguno habría buscado una compra en este momento, pero no te olvides de la información general del contexto. Mira, una vela alcista grande y un retroceso, 2 velas débiles, retroceso. Quiere decir que ya no estamos experimentando esta fuerza donde teníamos varias velas seguidas. Así que por ese motivo es mejor que esperemos un poco más a ver si el precio logra romper por completo esta resistencia y a lo mejor seguir subiendo. En este caso no ejecuto la compra debido a esa incertidumbre que se está creando. Además, puedes marcar una resistencia dinámica usando estas puntas de mechas. Se vería más o menos así
nuestra resistencia dinámica. También puedes hacerlo de esta otra forma. Cualquiera de las dos es válida, más o menos así sería. Entonces nos damos cuenta que estamos justamente operando en contra de una resistencia, así que por ese motivo no buscamos la compra. Luego tenemos esta vela bajista que envuelve a la anterior, pero no puede pasar estas puntas de mechas, esperamos un poco. Otra vela bajista más, pero no tenemos suficiente información. Esta otra gran vela bajista al fin nos presenta un poco de información, y es que en realidad esta gran vela es una especie de vela de agotamiento, donde nosotros vemos que el precio se ha movido justo a esta área de soporte. Entonces, pues claro, podemos buscar una compra en la siguiente vela. Tenemos una triple formación bajista, retroceso a un soporte bastante fuerte. Entonces, claro, es válido que busquemos aquí una pequeña compra. Después de esta vela no vamos a buscar una compra o una venta, tenemos que esperar más información. El precio baja un poco, no tenemos suficiente información hasta que tenemos este martillo. Cuando vemos ese martillo podemos sospechar que se está creando una especie de micro doble suelo con una buena señal de compra proveniente de esta punta de mecha. Entonces el precio está aquí incluso creando un micro doble suelo y mostrándonos esa información de compra, cerrando cerca de su máximo. Entonces para nosotros es válido buscar una compra en la siguiente vela, esperando que el precio trate de seguir subiendo, por lo menos que llegue a la distancia objetivo del cuello de este micro doble suelo. Entonces por eso compramos en la siguiente vela. Luego de eso, en este momento no hacemos nada, esperamos, estamos alejados de la EMA, el precio podría subir un poco más, pero lo mejor acá sería esperar por nueva información, ya que la vela que nos mostraba la compra era la anterior, porque es un martillo, ¿no? Entonces esperamos, la siguiente vela retrocede, alguno hubiera comprado aquí de manera inmediata porque el precio retrocede a esta área del cuello. Sería válido buscar una compra, en este caso yo no lo he marcado porque todavía nos encontramos debajo de la EMA, entonces es mejor que esperemos, quizá el precio termina rompiendo hacia abajo, necesitamos más información para comprar. El precio nos muestra acá esta otra vela alcista. Esta vela alcista trata de perforar lo que sería esta zona, pero esta vela alcista en sí ya nos está mostrando esa insistencia del precio, es decir, acá el precio está insistiendo en subir, retrocede y vuelve a insistirnos en subir. Podemos buscar una compra en esta siguiente vela que yo he marcado en este caso, ya que si esto es el soporte del rango y esta es la resistencia del rango, aquí el precio me está mostrando que está intentando revertir y moverse ya a la resistencia. Por eso puedo comprar esperando un retroceso y un rechazo del precio. Si por algún motivo no nos animamos a entrar en esta operativa, podríamos operar en la siguiente, ya que aquí tenemos, por ejemplo, lo que es este gap, esta ventana que fue rota con esta vela. Entonces podemos esperar retroceso y rechazo y comprar en esta siguiente vela. En cualquiera de los dos es válido. En la que yo he marcado aquí es un poquito peligroso todavía, o confuso mejor dicho, porque esta vela no puede romper esta zona. Entonces eso genera cierta confusión. Alguno pues no hubiera ingresado aquí, eso es completamente válido, pero si no ingresaste ahí puedes ingresar en la siguiente esperando retroceso y rechazo de esta ventana o de esta punta de mecha. Entonces así puedes tratar de aprovechar esta pequeña continuidad del precio. Luego el precio sigue subiendo con bastante fuerza. Aquí por ejemplo tenemos un área de resistencia, alguno podría haber buscado una venta en esa zona de resistencia, es válido hacerlo, pero mira, tenemos todavía un pequeño espacio para que el precio rellene y lo mejor aquí es esperar a ver si rellena o no, porque estamos operando en contra de un movimiento muy fuerte si quisiéramos vender. Entonces lo mejor es que esperemos a ver qué hace el precio. En este caso el precio se devuelve inmediatamente en la siguiente vela, a pesar de mostrarnos una ruptura falsa de la resistencia, esta siguiente vela no logra romper su mínimo, es decir, no nos está mostrando esa fuerza bajista, así que en este caso no podemos seguir tomando operativas, simplemente tenemos que esperar a ver qué hace el precio. Y así nos pasa durante todo este recorrido, no tenemos suficiente información, nos toca esperar. Obviamente aquí no podemos utilizar estas áreas de soporte porque ya están muy pegadas unas de otras, entonces tenemos que ver en cuál de todas va a reaccionar el precio, cuando finalmente nos crea aquí una pequeña reacción y un martillo. Esa reacción nos está indicando que los compradores están ingresando en esta área de soporte y nos están mostrando acción del precio para compra. Yo sé que venimos en contra de un movimiento bajista muy fuerte, pero si todo esto es rango, pues el precio trataría de moverse de un extremo hacia el otro, entonces es válido buscar una compra después de este martillo. A pesar que venimos debajo de la EMA de 20 periodos, podemos buscar esa compra porque si la EMA está plana significa que estamos en un rango y el precio la rompe con más facilidad, entonces ahí nos vamos en esa compra. En la siguiente vela tenemos una especie de envolvente, podríamos vender pero tiene mucha mecha en ambos lados, así que no hacemos nada. Lo mismo durante las siguientes velas que son estos dojis. De pronto tenemos esta vela alcista, pero no es suficiente información para comprar o vender porque estamos bloqueados todavía por esta zona y puntas de mechas. Yo aquí he marcado una posible compra porque yo sé que alguno hubiera ingresado allí al ver este doble suelo.
Ok, miran este doble suelo, esta vela alcista y compran inmediatamente en la siguiente vela, pero tenemos esta resistencia creada por mechas, entonces la operativa se vuelve más peligrosa. Lo he marcado en este caso porque ustedes se recuerdan que aquí operamos esta insistencia del precio en subir, entonces aquí es algo similar, insistencia del precio en subir. Entonces podemos tratar de buscar una compra como lo hicimos anteriormente. Es algo válido de hacer, pero es peligroso por la resistencia que no está rota y pues en este caso nos pasa factura por operar en contra de esa resistencia. Ya ustedes deciden si tienen chance a arriesgarse operando en contra de resistencias o de soportes. Muy bien, después el precio nos muestra esta vela bajista. Es una vela bajista bastante grande, están volviendo a la vela anterior, pero se detiene justo en esta área de soporte. Entonces por ese motivo yo aquí he marcado una compra en la siguiente vela. No es la mejor compra del mundo, sinceramente. Al ver esta vela bajista lo mejor sería esperar. Entonces no trates de comprar en contra de esos soportes. Oh sí, se me olvidaba, aparte esta no la hemos operado en compra solo por este soporte, sino también por un conteo de velas. Tenemos una vela bajista, seguida una alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, bajista podemos comprar en la siguiente. Y además como tenemos este soporte, pues eso nos motiva a buscar esa compra, pero nos quedamos atrapados. Pero se pudo haber evitado si viéramos la fuerza que existe en esta vela bajista, es un poco comprometedora y el precio podría justamente intentar bajar. Pero no pasa nada si nos equivocamos o no pasa nada si asumimos el riesgo y perdemos la operativa. Lo importante es mantener la paciencia. Más adelante el precio vuelve a subir sin ofrecernos más oportunidad de compra o de venta hasta que tenemos esta vela bajista grande. Buscamos esa venta porque el precio está reaccionando muy bien a esta área de resistencia y esta vela bajista nos está mostrando fuerza y está rompiendo la vela anterior. Justo como hizo acá, que rompe la vela anterior y el precio sigue bajando. Entonces claro, podemos aprovechar ese movimiento. Y con eso terminamos el análisis del día lunes, donde podemos identificar 6 operativas positivas. También podemos identificar lo que serían 2 negativas para hacer un total de 8 operaciones. Si estamos operando con montos de $1 habríamos ganado 5,10, pero habríamos perdido 2 para finalizar con 3,10 de profit. Si estamos operando con montos de $25 habríamos ganado 127,50, perdido 50 para salir con un total de 77,50 de profit. Sé que acá hubieron operativas confusas, por ejemplo esta de acá se pudo haber evitado claramente. Y alguna que otra arriesgada, como lo sería esta de acá, también pudo haber sido evitada. Muy bien. Pasamos al análisis del día martes 21 de mayo. Tienen algunos segundos para hacer su respectivo análisis. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría tomado yo las operativas. Al principio de la sesión vemos que el mercado se encontraba formando este micro rango, velas traslapadas unas con otras, es decir, el cuerpo, si ustedes se dan cuenta, está sumergido en la vela anterior. Acá el cuerpo está sumergido, acá no, pero inmediatamente se sumerge la siguiente vela en el cuerpo de la vela anterior y así pues. Eso significa que estamos en una especie de micro rango. Ruptura falsa del micro rango y después tenemos este movimiento alcista. Sinceramente acá durante todo este recorrido no hay suficiente información para buscar una compra. Quizá alguno busque una venta acá en esta área de resistencia, hubiera ingresado aquí en una venta. Es válido hacerlo, pero no sería lo mejor porque estamos viniendo recientemente de este nuevo impulso. Es decir, puede ser que se trate de una nueva tendencia alcista y no tenemos referencia de cuánta fuerza tiene este nivel de resistencia. Entonces, esta vela de aquí no es un agotamiento, ya se los he explicado otras veces. Si veníamos de una tendencia bajista, la primera vela alcista fuerte no es agotamiento, es una señal de continuidad y es por ese motivo que no debemos de buscar una venta en esa resistencia. Ok. Luego, durante todas estas velas no tenemos información para comprar o vender hasta que finalmente tenemos esta vela alcista que logra romper estos micro niveles de resistencia, como lo sería este de por acá. Entonces podemos buscar una compra en la siguiente vela. Sin embargo, si te das cuenta, la siguiente vela solo es un retroceso y aunque hubiéramos agarrado el mejor punto de entrada, lo más probable es que habríamos perdido la operativa. Ok, no pasa nada, simplemente esperamos. La siguiente vela es alcista y logra romper estos micro niveles de resistencia. Entonces nosotros podemos buscar una compra esperando un retroceso y un rechazo, ya que si te das cuenta, esta donde hemos perdido no nos está mostrando suficiente fuerza bajista, es decir, no nos está mostrando suficiente fuerza para vender e inmediatamente la siguiente vela la envuelve. Entonces por ese motivo podemos tratar de seguir operando en compras siguiendo la fuerza de esta tendencia.
Luego acá tenemos esta vela bajista, es una vela bajista bastante fuerte, está cerrando cerca de su mínimo, tenemos una estrella de la tarde, podríamos vender en la siguiente vela, pero como te das cuenta, este movimiento alcista nos está mostrando cierta insistencia en subir, entonces a lo mejor el precio sigue subiendo después de esta estrella, así que lo mejor acá sería esperar a ver en realidad más fuerza bajista. Además acá te das cuenta que los vendedores no podían hacer mucho dinero, entonces por eso es que operar esta situación se vuelve peligroso. Sería mucho mejor que esta vela hubiera logrado romper lo que es toda esta área de soporte para operar la venta con mayor confianza. Ok, tenemos una triple formación bajista que regresa a la EMA de 20 periodos y a esta zona de soporte y resistencia rotas, por ese motivo que pudimos haber comprado aquí en la siguiente vela. Yo no lo he marcado, pero es algo válido de hacer si tú te das cuenta que está pasando, especialmente porque esta vela termina con bastante mecha en la parte de abajo, es una reacción clara a esta zona de resistencia. Durante estas otras velas no hacemos mayor cosa porque en realidad no nos están mostrando información de compra o de venta. Si quieres comprar aquí después de esta vela es muy peligroso porque estás muy cerca de la resistencia, no lo hagas, espera a que el precio rellene y te muestre información para vender que sería mucho más fiable. En este caso el precio termina bajando, nos está mostrando pues que los vendedores lograron entrar con más insistencia. Tenemos este pin bar y por eso yo he marcado aquí una venta. Si tú te das cuenta, acá tendríamos entonces lo que es un posible doble techo. Cuando estas dos velas bajistas se crean, se nos está confirmando esa insistencia en bajar. Este martillo o pin bar de aquí no logra romper la punta de la mecha de la vela anterior, pero es suficiente para mostrarnos esa insistencia por parte de los vendedores, ya que si hubieran habido compradores, el precio hubiera logrado seguir subiendo y haber roto esta resistencia. Entonces, por ese motivo yo he buscado aquí una venta en la siguiente vela, esperando al menos que el precio bajara un poco más a la EMA de 20 periodos o si tenemos suerte a esta área de soporte. Y se nos crea después este martillo. Este martillo bajista nos muestra incluso más fuerza que la vela anterior, así que claro, ¿por qué no buscar una venta aprovechando la posible creación de un doble techo? Es válido buscar una venta en este caso. Aquí tenemos un soporte, pero hay espacio todavía, así que pues claro, ¿por qué no buscar esa venta? Al final resulta que nos quedamos atrapados y la siguiente vela es alcista. En este caso lo más probable es que esto pase porque tenemos acá tres velas bajistas, triple formación y esta área de rango que está funcionando como un soporte. Entonces nos quedamos atrapados en ese soporte. No hay ningún problema, no pasa nada, simplemente esperamos un poco más. El precio forma después estas velas tipo dojis y tal traslapadas hasta que finalmente nos forma una vela envolvente. Esta vela envolvente está envolviendo muy bien a la vela previa y al mismo tiempo nos está mostrando esta especie de triple techo. Entonces por ese motivo es válido que busquemos una venta en la siguiente vela después de que esta envuelve. Yo sé que tenemos acá esta área de soporte, aún así estamos viendo la insistencia del precio en bajar, incluso es una especie de doble techo con este cuello, así que por qué no buscamos una venta en la siguiente vela. En este caso resulta una venta exitosa, pero si te das cuenta esta vela bajista tiene mucha mecha, es decir, no nos está mostrando información de venta y de hecho si trazamos acá nuestra área de soporte nos damos cuenta que justamente el precio se está deteniendo en esa área de soporte. Entonces si esto fuera en realidad un doble techo o triple techo, esta vela no se hubiera quedado detenida allí, hubiera logrado romper esa área y no hubiera terminado con una mecha. Entonces tenemos un área de soporte, una vela muy débil que ni siquiera logra pasar la punta de la mecha de la vela previa. Tenemos ahí todos los ingredientes para buscar una compra en la siguiente vela. Hubiera resultado una operación exitosa. Luego, esta vela envuelve a la vela anterior y tenemos acá lo que sería un tercero o cuarto intento del precio por subir. Es completamente válido que busquemos una compra en esa siguiente vela. Incluso podemos trazar esta resistencia y podemos darnos cuenta que el precio todavía tiene chance a subir un poco más reaccionando a esta área de soporte. Entonces, por ese motivo es que buscamos una compra inmediatamente. Aquí se han ido 3 operativas seguidas. Sé que no todos van a poder tomar esas 3 operaciones seguidas, pero deberíamos de aprovechar al menos una, aunque sea esta, después de esta vela alcista, comprar en la siguiente o comprar en esta área de soportes. Cualquiera de las 3 sería una operativa válida. Recuerda, no es necesario que opere las 3. Incluso hay alguno que después de operar una simplemente se queda en calma y espera que el precio avance. De esa manera pues garantiza que está haciendo un buen análisis, porque darse cuenta que en un principio estábamos buscando ventas y luego hay que buscar compras porque nos detuvimos en un soporte y con una vela débil, ese cambio de perspectiva suele ser bastante rápido y puede llegar a equivocarnos si no tenemos suficiente experiencia. Muy bien, tenemos esta vela alcista, alguno podría vender aquí. Después de haber visto esta vela que rellena el espacio restante, habría vendido acá en esta siguiente o aquí mismo en esta vela alcista.
Es algo válido de hacer, pero recuerda, si aquí estamos viendo la insistencia del precio en subir, es probable que el precio trate de romper la resistencia porque veníamos en una tendencia alcista previa. Entonces tienes que tener cuidado cuando estás viendo esa información. Tenemos esta vela bajista que es un retroceso a esta zona. No busco una compra o una venta, necesito más información para poder ingresar en una operativa. Y las siguientes velas son alcistas, pero de nuevo no tienen suficiente información. Estas velas de acá nos muestran un retroceso a este movimiento alcista bastante fuerte, lo cual quiere decir que ahora el precio puede estar entrando en un rango o puede estar buscando una continuidad. Tenemos entonces lo que es esta vela envolvente. Acá tenemos un movimiento alcista fuerte, un retroceso y una vela envolvente alcista. Podemos buscar una compra en la siguiente vela, sería algo completamente válido. Es peligroso, sí, porque tenemos esta área de resistencia donde a lo mejor el precio puede subir y terminar rechazando, dejándonos lo que sería una operativa negativa, justo lo que ha pasado aquí. Operamos la envolvente en compra, el precio sube, llega muy bien a la resistencia y entran vendedores, dejándonos acá esta vela bajista. ¿Okay? Eso puede llegar a pasar por operar muy cerca de la resistencia, simplemente tenemos que asumir ese riesgo. Muy bien, esta vela es un martillo y se está creando justo como un doble techo. Entonces, claro, ¿por qué no buscar una venta en la siguiente vela? Es una venta completamente válida y ahí tenemos otra operativa positiva. Al final el precio regresa a la EMA de 20 periodos, pero no nos ofrece mayor información para comprar o vender. Tenemos esta vela alcista que, si hubieran vuelto a la vela anterior, hubiera sido una oportunidad de compra con mayor probabilidad de éxito. Y el precio vuelve a tratar de subir. En esta ocasión se está deteniendo justo en nuestra área de resistencia. Podríamos buscar una venta aquí en esta siguiente vela gracias a la reacción del precio. Es algo válido de hacer, en este caso yo no lo he marcado, porque podemos observar con el pasado como acá el precio ha intentado subir varias veces, entonces puede ser que trate de romper esa resistencia, así que mucha precaución si tú llegas a usarlo. Y bueno, acá llegamos entonces al final del día. Vamos a ver, hemos identificado un total de lo que serían 6 operativas positivas, 3 negativas, para hacer un total de 9 operaciones. Si estamos operando con montos de $1, habríamos perdido 5,10, pero habríamos ganado 3 para salir con un total de 2,10. Si estamos haciendo operativas con montos de $25, habríamos ganado 127,50, pero habríamos perdido 75 para irnos con un total de $52 de beneficio. Y bueno, con eso llegamos a lo que ha ocurrido el día de ayer, miércoles 22, siempre en el mismo horario y en el mismo par de divisas y la misma temporalidad. Yo aquí te pongo algunos segundos para que identifiques dónde habrías tomado tus operativas y luego lo compartas en el Discord. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría tomado yo las diferentes operaciones. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, he tomado muy pocas operativas porque el mercado no presentaba una estructura tan clara, una estructura que nos diera buena información. Al principio de nuestro análisis vemos cómo todas estas velas están traslapadas formando un micro rango, entonces no podemos comprar ni vender. A pesar de tener esta vela alcista muy fuerte, no podemos tomar una compra esperando retroceso y rechazo después de ver esta ruptura de resistencia. No se puede porque no hay fuerza en este movimiento. Estamos en un micro rango. El precio rompe hacia abajo, no podemos hacer nada. Se mueve hacia arriba formando dojis, no podemos hacer nada. Esta vela trata de envolver a la vela anterior, pero no puede envolverla, entonces no es una señal de venta. El precio se dispara con fuerza hacia abajo. Tenemos estos dos dojis que sumados formarían un solo doji, entonces no hay información para vender. Esta vela es alcista, pero tiene mucha mecha en la parte superior, no hacemos nada, un retroceso, no hay información. Durante todo este movimiento todavía no tenemos información suficiente. Quizá alguien habría buscado una venta aquí. A ver, después de esta vela que se detiene justo en la punta de la mecha, hubiera buscado una venta en este momento, pero no es lo mejor. Mira, esta es una zona muy ancha, llega hasta esta parte superior, entonces no es lo mejor, especialmente cuando estás en un mercado que está dejando estas mechas muy largas, o de hecho, si quisieras vender tendrías que hacerlo agarrando el punto de entrada más alto posible. Entonces, en este caso no serían las mejores ventas, necesitamos más información. El precio aquí vuelve a bajar, no tenemos información para comprar o vender. Suben esta siguiente vela, se detienen esta resistencia, pero todavía tiene espacio para rellenar, así que esperamos. Vela bajista grande que envuelve a la vela anterior. Alguno hubiera buscado una venta inmediatamente, pero mira lo siguiente. Esta vela tiene mecha y no puede pasar estas puntas de mechas. Observa, todo este movimiento alcista, el precio hace un retroceso después de ese movimiento y ese retroceso puede llegar hasta estas puntas de mechas. Entonces básicamente el precio retrocede bajando hasta acá y después vuelve a subir, dejándonos toda esta área de soporte, otra área bastante ancha.
Así que por ese motivo no vendemos después de ver esta vela bajista bastante fuerte. No tenemos todavía suficiente información, especialmente por esta punta de mecha, ¿ok? Si hubiéramos roto toda esta zona, pues claro, ahí sí vendemos con mayor fiabilidad. El precio vuelve a subir, pero estamos bloqueados por la resistencia y lo mismo en estas siguientes velas. El precio se dispara hacia abajo, estamos muy cerca de un área de soporte. Podríamos tomar una venta, pero no es lo mejor, ya que estamos dentro de un rango y estamos en el área inferior del rango, donde se supone que vamos a buscar lo que serían compras. Luego tenemos estas dos velas alcistas que no nos ofrecen suficiente información, pero esta vela se detiene se detiene cerca de esta área de soporte y resistencia, que es el cuello de este doble techo. Sin embargo, no olvidemos que el precio ha estado reaccionando a toda esta zona, esto de acá. Entonces prácticamente el área se vuelve toda esta área de aquí. Entonces, bueno, esta es la zona donde el precio en un principio reaccionó, bajó, subió, reaccionó otra vez, rompe y ahora retrocede a esa zona. Podemos tomar el riesgo buscando una venta. En este caso, esta vela alcista tiene mucha mecha en la parte superior. Si vamos a tomar una operativa que no sea de compra, que sea de venta, utilizando esta zona, ya que los compradores y vendedores están viendo interés en esa área. Entonces podemos vender aquí en esta siguiente. El precio baja en las siguientes velas. En este caso no hacemos nada, no tenemos suficiente fuerza bajista, el precio trata de volver a subir y en la siguiente vela termina rechazando con mucha fuerza. Por cierto, aquí en esta vela alcista no vamos a comprar porque no pudo pasar la punta de la mecha previa y todavía seguimos obviamente bloqueados por esta área de resistencia. De hecho, después al ver esta vela bajista grande podemos buscar una venta porque parece ser que el precio sigue reaccionando a esta resistencia, mostrando fuerza en esta vela bajista que incluso logra romper el mínimo de la vela anterior. Podemos buscar una venta. ¿Cuál es el peligro? Que estamos vendiendo justo en el área de soporte de un rango. Tenemos acá esta área de soporte, entonces justamente el precio puede reaccionar allí y de hecho lo hizo acá, por eso ha dejado este doji alcista. Es por ese motivo que si queríamos vender en esta situación peligrosa tenemos que irnos con el punto de entrada más alto posible para así respaldar la operativa, ya que estamos vendiendo en un área de soportes de rango donde la probabilidad de éxito puede ser muy baja. Entonces en este caso hubiéramos ganado la operación si tomamos el mejor punto de entrada. Yo la marco como negativo porque imaginemos que no podemos agarrar ese punto. Ok, no pasa nada, simplemente esperamos. De hecho, si te das cuenta acá, por ejemplo, si hubieras perdido la operativa y tú dices, ok, yo traté de agarrar el mejor punto de entrada aquí arriba, pero la volatilidad la tomó hasta aquí abajo. Entonces, si tú detectas eso, ya no sigas operando, espera que el precio muestre más información. Luego, el precio sube acá creando una estrella de la mañana. Prácticamente estamos en el área de rango y el precio crea una estrella de la mañana. Podríamos comprar en la siguiente vela, pero no es la mejor formación de la estrella porque el precio no pudo pasar esta micro resistencia. Entonces no buscamos una operativa en compra, simplemente esperamos a que el precio se desarrolle. Y lo mismo pues pasa aquí en todas estas velas. De hecho aquí yo no marqué algo, aquí se me ha olvidado marcar una operativa que es conteo de velas, ahora me he dado cuenta de eso. Tenemos una vela bajista seguida de un alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, bajista. Podemos comprar en la siguiente vela. De hecho el precio se queda aquí bloqueado por este micro nivel. Podríamos tomar una compra. Sin embargo no es la mejor compra del mundo porque estamos justamente en la resistencia del rango. Entonces, si tú ya te diste cuenta que no es buena idea vender cerca del soporte del rango, no vas a comprar aquí. A pesar de tener un buen conteo de velas, no vas a comprar porque el conteo de velas se está creando justo en la resistencia del rango, donde se supone que vamos a buscar una venta. Entonces, por ese motivo es que no he marcado aquí este conteo de velas. Ya me acordé por qué. Y es que justo se está creando una resistencia. Entonces, la siguiente vela retrocede y rechaza, y por ese motivo, pues, el precio no puede seguir subiendo porque está empujando de la resistencia de rango. Incluso pues si hubiéramos hecho algo hubiera sido vender en este caso. Bueno, esperamos pacientemente, no tomamos el conteo de velas y vemos esta vela bajista bastante grande que casi que logra romper esta área. Si te das cuenta no puede pasar esta punta de mecha, pero sí que logra romper esta zona del cierre de velas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a trazar esto. ¿Okay? Que es donde más ha reaccionado el precio con anterioridad: soporte, soporte, ruptura, resistencia y pues ahora soporte acá. Así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vemos la ruptura, vemos que la siguiente vela abre con un gap, vamos a buscar una venta. En este caso, como esta vela ha abierto con un gap, podemos esperar a que el precio suba un poco y rechace para tratar de agarrar el mejor punto de entrada y seguimos el movimiento bajista, porque recordemos que si esto es un rango, el precio se mueve de un extremo hacia el otro, de un extremo hacia el otro, de un extremo hacia abajo. Entonces por ese motivo podemos vender acá en esta circunstancia.
Si desconfiamos por la punta de mecha que todavía no ha sido rota, pues bueno, simplemente esperamos. Y de hecho, acá más adelante el precio baja, llega al soporte, crea esta envolvente. No es la mejor envolvente del mundo porque tiene un poco de mecha en la parte superior y no puede romper esta punta de mecha de acá, pero es una envolvente válida para comprar. Aquí en este caso nosotros podemos asumir que el precio va a rellenar este gap. Lo va a rellenar porque estamos dentro de un rango y pues obviamente cuando estamos en un rango el precio busca moverse a la parte superior o a la parte inferior. Y si se han creado gaps como este, tienden a ser rellenados. Entonces tenemos una vela envolvente creándose en el área del soporte de un rango, podemos comprar acá en este caso. Obviamente no esperamos que el precio llegue muy lejos porque pues obviamente tenemos la EMA de 20 periodos y esta zona que recordemos que ha sido como una especie de soporte resistencia. Entonces por ese motivo si compramos podemos agarrar el punto de entrada acá un poquito más abajo. Muy bien, luego de eso el precio sube bastante, no te recomiendo que vendas acá a pesar de tener esta área de resistencia. No recomiendo que busques una venta porque mira, esta vela es bastante sólida, es una vela muy grande pero es sólida, está cerrando cerca de su máximo. Mira, todas estas velas anteriores tienen mucha mecha, en cambio esta no tiene casi nada de mecha. Es por ese motivo que no vas a buscar una venta y también tienes que fijarte bien en esto, los mínimos son ligeramente más altos uno que otro. Mira, acá puedo trazar una línea, esta línea. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el precio está tratando de romper hacia arriba y de hecho lo hace, pero mira, esta última vela tiene mucha mecha en la parte superior, entonces está indicando pérdida de fuerza y esta gran entrada de vendedores pues ya nos dice que en definitiva no vamos a seguir buscando compras, que los vendedores están dominando. Incluso podríamos vender, pero recuérdate que estamos todavía bloqueados por esta zona. Entonces vamos a esperar simplemente, el precio sigue bajando, se acerca mucho a un área de soporte, no vamos a comprar, ¿ok? No vamos a comprar porque hay mucha fuerza alcista y mucha fuerza bajista. Todavía necesitamos ver en dónde están entrando los compradores, si a lo mejor entran acá, si a lo mejor entran acá, si a lo mejor entran hasta acá abajo. Recuerda que si esto en algún momento fue una especie de canal alcista, ahora lo puedo trazar de esta manera. Antes no, porque no se había creado este nuevo máximo, pero ahora que sí se creó, puedo trazar la especie de canal. Entonces, cuando el precio rompe hacia abajo en este canal, va a intentar moverse hasta esta área de mínimos, hasta esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, cuando esta vela bajista grande de acá se crea, esta vela de aquí se nos está creando, no podemos buscar una compra porque todavía hay espacio para que el precio llegue al inicio del canal alcista. Entonces no compramos y no vendemos, esperamos. Esta vela tiene mucha mecha en la parte inferior, pero justo está reaccionando al lugar objetivo a donde el precio quería llegar. Entonces podemos tratar de comprar en la siguiente vela agarrando el punto de entrada más bajo posible para aumentar la probabilidad de éxito. Yo aquí no lo he marcado, es un poco peligroso, pero se puede hacer. Después de eso el precio entra en micro rangos sin ofrecer oportunidad de comprar o de vender. Ruptura hacia abajo, nos faltaría una vela más para confirmar la ruptura del micro rango. No se da la ruptura, el precio se devuelve y llegamos al final de la sesión. Entonces bueno, al final de todo solamente pudimos tomar 4 operativas, en donde una de ellas fue negativa y justo por cometer un error de vender en el área de soportes. Pero gracias a ese aprendizaje no compramos aquí en el conteo de velas porque justo nos encontramos en la resistencia y por ese motivo logramos al final de la sesión salir en positivo. Un mercado complicado, hay que aceptarlo. Quizá no todos hubieran tomado esta operativa, no todos hubieran entrado aquí en la venta. Lo más favorable acá cuando estamos viendo un escenario así es simplemente esperar a que el precio avance y nos muestre un mejor escenario, o bien asumir el riesgo y pues dedicarnos a analizar con bastante dedicación, porque si te das cuenta son muchísimas velas que pasan sin tomar una sola operativa porque estamos esperando la mejor oportunidad. Entonces tenemos que tener mucha paciencia cuando estamos operando esta clase de escenarios y saber que nuestra concentración y nuestro enfoque nos ayudan. Si en dado caso, por ejemplo, tú ya llevas 20 velas analizadas y te sientes ya muy distraído porque el mercado no está creando nada bueno, pues es mejor que no sigas analizando, porque si no vas a estarte distrayendo muy fácilmente y no vas a prestarle atención a los detalles, como por ejemplo lo sería esta área de soporte, o como sería evitar vender cerca del soporte de rango, comprar cerca de la resistencia. Entonces hay que estar bastante enfocados, y si ya llevas bastante tiempo analizando y te sientes un poco perdido y un poco desenfocado, lo mejor es que termines tu sesión y que vuelvas dentro de un rato o el día siguiente. Muy bien, traders, al final el día miércoles hemos podido identificar 3 operativas positivas, una negativa, para hacer el total de 4 operaciones. Si estamos operando con montos de $1 habríamos ganado 2.55 pero perdido 1 para salir con un total de 1.55. Si estamos operando con montos de $25 habríamos ganado 63.75 pero habríamos perdido 25 para salir con un total de 38.75 centavos.
Estos han sido los 3 días de análisis de esta semana. El día de mañana, viernes o sábado, les comparto los últimos 2 días de backtesting. Muy bien, traders, espero que les sea de utilidad esta clase de videos. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia pueden dejarla en los comentarios. No se olviden de comentarme cómo les ha ido durante esta semana que el mercado se ha estado moviendo de esta manera, con bastante dificultad de crear un contexto adecuado. Cuéntenme cómo les ha ido, que yo también los leo. Bueno, traders, cuídense, nos vemos.